La red de mentiras. Introducción. En una ciudad donde las apariencias engañan y las verdades están ocultas bajo capas de engaño, se teje una intrincada red de mentiras que amenaza con destruir a todos aquellos que se atrevan a descubrirla. En la red de mentiras, te sumergirás en un mundo de suspense y engaño, donde cada revelación plantea más preguntas y cada personaje tiene sus secretos. ¿Quién está detrás de esta red de mentiras? ¿Qué oscuros motivos los impulsan a tejer esta telaraña mortal? Acompaña a nuestros protagonistas en su peligrosa búsqueda de la verdad y prepárate para un viaje lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Prólogo. Los hilos invisibles de la mentira se entrelazan en todos los rincones de la ciudad de Verdale, creando una red mortal que atrapa a cualquiera que se acerque demasiado. Pero esta red está a punto de ser destapada. La periodista Sarah Mitchell, obsesionada con desentrañar la verdad detrás de una serie de misteriosos incidentes, se embarca en una investigación que la lleva al corazón de la conspiración. Lo que descubre podría cambiarlo todo, pero también podría costarle su vida. Acompaña a Sarah Mitchell y a un elenco de personajes intrigantes mientras se sumergen en el oscuro mundo de la conspiración y el engaño. Cada capítulo te llevará un paso más cerca de la verdad, pero también te sumergirá más profundamente en las mentiras que envuelven a esta ciudad aparentemente tranquila. ¿Quién sobrevivirá para contar la historia? Descúbrelo en la red de mentiras. Índice. Capítulo 1. Las sombras del pasado. Capítulo 2. La muerte en el parque. Capítulo 3. El mensaje cifrado. Capítulo 4. En busca de un testigo. Capítulo 5. La sospecha acecha. Capítulo 6. El pasado oscuro de Sarah. Capítulo 7. La llamada anónima. Capítulo 8. El precio de la verdad. Capítulo 9. La pista del abogado. Capítulo 10. Un aliado inesperado. Capítulo 11. Las mentiras de la élite. Capítulo 12. El juego del gato y el ratón. Capítulo 13. La trampa se cierra. Capítulo 14. La revelación final. Capítulo 15. Desenredando la red de mentiras. Capítulo 1. Las sombras del pasado. La ciudad de Verdale, con sus calles adoquinadas y sus pintorescas casas, escondía secretos más oscuros de lo que cualquier habitante podría imaginar. Era una mañana tranquila cuando Sarah Mitchell, una periodista con un historial de investigaciones intrépidas, recibió una carta anónima en su oficina. El contenido era simple pero inquietante. Las sombras del pasado te alcanzarán. Prepárate para la verdad. A pesar de su valentía profesional, la carta la dejó inquieta. ¿Quién podía saber tanto sobre su pasado? Sarah se sumergió en una investigación personal que la llevaría a descubrir que, en efecto, las sombras de su propia historia la perseguían. Su madre, una investigadora privada desaparecida años atrás, había estado involucrada en una serie de casos que involucraban a una red de corrupción gubernamental. Mientras Sarah excavaba en los archivos olvidados de su madre, descubría pistas enigmáticas y fotografías crípticas que sugerían que los sucesos del pasado podrían estar conectados a una serie de incidentes misteriosos en la ciudad. Personas importantes habían desaparecido, y los informes oficiales ocultaban más de lo que revelaban. El primer paso de Sarah fue buscar a su madre, pero lo que encontró fue más desconcertante de lo que podría haber imaginado. La última pista de su madre la llevó a un parque tranquilo en las afueras de la ciudad. Allí, bajo la sombra de un árbol centenario, encontró una fotografía antigua y un mensaje críptico grabado en la corteza. La tensión en el aire era palpable cuando Sarah se dio cuenta de que había ingresado en un mundo peligroso de secretos, mentiras y conspiraciones que iban más allá de lo que jamás había imaginado. Sabía que para descubrir la verdad tendría que enfrentarse a las sombras de su propio pasado y seguir las pistas retorcidas que su madre había dejado atrás. En Verdale, donde las apariencias engañan y las mentiras son moneda corriente, la búsqueda de la verdad se convertiría en una lucha por la supervivencia. Capítulo 2. La muerte en el parque. La fotografía que Sarah encontró bajo el antiguo árbol del parque revelaba un paisaje familiar, pero su significado seguía siendo un enigma. La imagen mostraba a su madre, Rachel Mitchell, con un hombre desconocido en una actitud que sugería una relación cercana. Las miradas en sus ojos hablaban de confianza, pero también de miedo. Sarah sabía que esta imagen era una pieza clave en el rompecabezas que estaba tratando de resolver. Decidió rastrear la ubicación exacta de la fotografía y se dirigió al parque al amanecer. La atmósfera era extrañamente serena, con la niebla matinal envolviendo los árboles y los columpios solitarios balanceándose con la brisa. Se preguntaba qué secretos escondía este lugar y por qué su madre había estado allí en el pasado. Mientras inspeccionaba el área en busca de más pistas, una voz desconocida la hizo dar un salto. Era una anciana
anciano que caminaba con un bastón observando a Sarah con curiosidad. El hombre, llamado Walter, había sido jardinero en el parque durante décadas y conocía sus rincones más oscuros. Con cautela, Sarah compartió la fotografía con Walter y le preguntó si había visto a su madre o al hombre de la imagen en el pasado. Walter frunció el ceño y reveló una historia que había mantenido en secreto durante años. Le contó a Sarah sobre una noche hace décadas, cuando había encontrado el cuerpo sin vida de un hombre cerca del árbol donde había sido tomada la fotografía. Esa muerte nunca se resolvió y la imagen que Sarah tenía en sus manos podría ser la clave para finalmente descubrir la verdad detrás de ese antiguo misterio. ¿Qué conexión tenía su madre con ese hombre? ¿Por qué había estado allí? Las preguntas se multiplicaban mientras Sarah decidía seguir la pista de ese oscuro episodio en la historia del parque y en la vida de su madre. La búsqueda de respuestas la llevaría aún más profundo en la red de mentiras de Berrarale. Capítulo 3. El mensaje cifrado. La historia del antiguo asesinato en el parque, relacionado de alguna manera con su madre, tenía a Sarah en vilo. El enigma de la fotografía y la muerte sin resolver eran piezas de un rompecabezas más grande que ella estaba decidida a resolver. Decidió empezar por descifrar el mensaje grabado en la corteza del árbol bajo el cual había encontrado la foto. Las letras talladas parecían ser una secuencia de números aparentemente sin sentido, pero Sarah tenía la intuición de que había más en ello de lo que parecía. Con la ayuda de un amigo experto en criptografía, comenzaron a descifrar los números. Lentamente, los números revelaron ser coordenadas geográficas y una fecha específica, el 12 de junio de 1992. Sarah se dio cuenta de que esta fecha era crucial y estaba relacionada con la desaparición de un importante político local en ese momento. Investigando más a fondo, Sarah descubrió que el político había estado involucrado en un escándalo de corrupción que podría haber tenido ramificaciones mucho más grandes de lo que la opinión pública sabía. Su madre, Rachel, había estado investigando estas conexiones y parecía que había encontrado información vital que podría exponer la verdad detrás de la red de mentiras. Pero lo que desconcertaba a Sarah era por qué su madre había dejado tan pocos rastros de sus investigaciones. ¿Qué la había llevado a ser tan cautelosa? ¿Y dónde estaba ahora? La investigación de Sarah la llevó a entrevistar a personas que habían estado relacionadas con el político desaparecido y a seguir pistas que parecían llevarla cada vez más cerca de la verdad. Sin embargo, también comenzó a sentir la sombra de la conspiración acechando en cada esquina. Alguien estaba siguiéndola, y el peligro se estaba acercando. En este capítulo, Sarah descifra el misterioso mensaje tallado en el árbol y descubre la fecha clave del 12 de junio de 1992. Esta fecha la lleva a una investigación más profunda sobre la desaparición de un político local y la posible relación con el escándalo de corrupción. Sin embargo, a medida que se adentra en la red de mentiras, también se da cuenta de que está siendo vigilada y que el peligro se cierne sobre ella. Capítulo 4. En busca de un testigo. La revelación de la fecha clave, el 12 de junio de 1992, había llevado a Sarah a un nuevo nivel de intriga y peligro en su búsqueda de la verdad. Decidió que necesitaba encontrar a alguien que pudiera haber sido testigo de los eventos de ese día, alguien que pudiera arrojar luz sobre lo que realmente sucedió con el político desaparecido. Después de examinar los registros de la época, Sarah identificó a una persona que había estado cerca del político antes de su desaparición, un exreportero llamado Richard Turner. Sin embargo, Richard había abandonado el periodismo y vivía retirado en una cabaña remota en las afueras de Berrarale. Sarah se embarcó en un viaje para encontrar a Richard y obtener información crucial sobre los eventos de ese día fatídico. La cabaña estaba rodeada de espesa vegetación y el aire estaba cargado de tensión cuando llamó a la puerta. Finalmente, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre mayor con ojos cansados pero alerta. Después de explicar su búsqueda y mostrar la fotografía de su madre y el político, Sarah notó una mirada de reconocimiento en los ojos de Richard. Él recordaba haber visto a su madre en compañía del político, pero no sabía todos los detalles. Sin embargo, estaba dispuesto a compartir lo que sabía. Richard le contó a Sarah sobre un lugar secreto donde solían reunirse el político y su madre para discutir asuntos confidenciales. Era una antigua casa abandonada en las afueras de la ciudad. Sarah sabía que tenía que ir allí y buscar pistas adicionales que podrían llevarla más cerca de la verdad. Antes de irse, Richard le advirtió sobre la peligrosa red de mentiras en la que estaba adentrándose. No todos quieren que esta historia se descubra, le dijo con solemnidad. Pero Sarah estaba decidida a enfrentar cualquier peligro para encontrar
encontrar respuestas. Con la dirección de la casa en mano, se embarcó en el siguiente capítulo de su búsqueda, sabiendo que estaba un paso más cerca de desentrañar la red de mentiras que envolvía a Veragale. Capítulo 5. La sospecha acecha. La dirección proporcionada por Richard llevó a Sarah a una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La estructura estaba cubierta de maleza y tenía un aire de abandono, pero Sarah sabía que este lugar podía albergar pistas cruciales sobre la desaparición del político y la participación de su madre en el misterio. Sarah entró cautelosamente en la casa, consciente de que podría estar siendo vigilada por aquellos que querían mantener la verdad oculta. En las habitaciones polvorientas, encontró archivos y documentos antiguos que parecían pertenecer a su madre. Entre ellos, descubrió una serie de fotografías y notas codificadas. Mientras examinaba las fotografías, una imagen captó su atención. Una instantánea de su madre con el político desaparecido, pero también había otra figura en segundo plano, un hombre desconocido que parecía observar la escena. Sarah estaba segura de que este hombre podría ser un testigo clave de lo que realmente sucedió. Decidió rastrear a la persona en la foto y comenzó a investigar los registros de la época. Descubrió que se trataba de Jonathan Turner, un periodista que había trabajado junto a su madre en el pasado y que había estado investigando el escándalo de corrupción. Sin embargo, la pista se enfriaba, ya que Jonathan había desaparecido sin dejar rastro años atrás. Sarah se dio cuenta de que encontrar a Jonathan podría ser la clave para descubrir la verdad detrás de la red de mentiras. Mientras continuaba investigando, sintió que la sombra de la conspiración se cernía cada vez más cerca. Las amenazas y los intentos de intimidación la recordaban que no estaba sola en su búsqueda de la verdad. La sospecha acechaba en cada esquina, pero Sarah estaba decidida a desentrañar la red de mentiras sin importar las consecuencias. Capítulo 6. El pasado oscuro de Sarah. La búsqueda de Jonathan Turner, el hombre en la fotografía, había llevado a Sarah a explorar las profundidades del misterio en el que su madre había estado involucrada. Sin embargo, también había comenzado a desentrañar su propio pasado, que resultó ser más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Mientras investigaba a Jonathan, Sarah se topó con archivos que involucraban directamente a su madre en casos de corrupción gubernamental que se habían mantenido en secreto durante años. Su madre, Rachel Mitchell, había sido una investigadora valiente que había luchado por la justicia, pero eso la había puesto en el radar de personas peligrosas. Las pistas sugerían que Rachel había estado investigando al mismo político desaparecido y había descubierto pruebas incriminatorias. Sarah comenzó a cuestionarse por qué su madre nunca le había hablado de su trabajo y cómo había sido capaz de mantenerlo en secreto durante tanto tiempo. Con cada descubrimiento, el pasado de su madre parecía más turbio y complicado. Las revelaciones sobre su madre la llevaron a cuestionar su propia identidad y a enfrentar la posibilidad de que la conspiración en la que estaba sumergida podría tener raíces aún más profundas. A medida que cavaban más hondo en su pasado, Sarah también comenzó a recibir amenazas más directas. Su teléfono estaba siendo intervenido y los mensajes anónimos le advertían que dejara de investigar. La presión y el peligro aumentaban, pero Sarah no podía dar marcha atrás. Estaba decidida a descubrir la verdad sobre su madre, su propio pasado y la red de mentiras que los envolvía a ambos. Capítulo 7. La llamada anónima. La investigación de Sarah la había llevado a descubrir una serie de secretos oscuros sobre su madre y la conspiración que la rodeaba. Pero, a medida que continuaba profundizando en el enigma, la amenaza en su contra se volvía más tangible. Una noche, mientras revisaba archivos en su oficina, el teléfono sonó de repente. El número en la pantalla era desconocido, pero, con nerviosismo, Sarah respondió. Una voz distorsionada habló desde el otro lado. «Deberías detenerte, Sarah», dijo la voz con un tono gélido. «No sabes en lo que te estás metiendo». Sarah sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero su determinación no flaqueó. «¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto?». La respuesta fue una risa siniestra antes de que la llamada se cortara abruptamente. Sarah sabía que estaba en peligro, pero no podía permitir que el miedo la detuviera. Decidió tomar precauciones adicionales para protegerse y continuó su búsqueda de respuestas. Siguiendo las pistas que había descubierto hasta ahora, Sarah llegó a un archivo que mencionaba a un informante anónimo que había estado ayudando a su madre en sus investigaciones. El informante se hacía llamar El Corredor y había proporcionado información valiosa sobre los secretos gubernamentales. Con la esperanza de encontrar a El Corredor y obtener más información sobre la conspiración, Sarah se embarcó en una búsqueda para rastrear sus huellas.
ellas. Esta búsqueda la llevaría a encontrarse con un elenco de personajes sombríos y a descubrir secretos aún más profundos sobre la red de mentiras en la que estaba atrapada. Mientras tanto, la amenaza anónima seguía acechando en las sombras y Sarah sabía que el tiempo estaba en su contra. Capítulo 8. El precio de la verdad. La búsqueda del corredor, el informante anónimo que había ayudado a su madre en sus investigaciones, llevó a Sarah por un laberinto de pistas y contactos secretos. A medida que se adentraba más en esta intrincada red de misterio, se daba cuenta de que la verdad tenía un alto precio y estaba dispuesta a pagarlo. Sarah finalmente recibió una pista que la llevó a un antiguo club nocturno abandonado en las afueras de la ciudad. Este lugar, conocido como el Refugio, había sido un punto de reunión para aquellos que se atrevían a desafiar a la élite corrupta de Veragale. Aquí, Rachel Mitchell y el corredor habían intercambiado información en el pasado. El club estaba oscuro y deteriorado, pero aún contenía evidencias de sus actividades clandestinas. Sarah encontró archivos y documentos que revelaban información sobre la conspiración, así como pistas sobre la ubicación del corredor. Sin embargo, mientras exploraba el lugar, se dio cuenta de que no estaba sola. Alguien la estaba siguiendo. Un sonido sutil, un susurro en la oscuridad, le indicaba que había un intruso acechando en las sombras. El encuentro fue breve pero intenso. Sarah se enfrentó a un hombre desconocido que claramente tenía información sobre su investigación y estaba dispuesto a proteger la red de mentiras a cualquier costo. En medio del enfrentamiento, una ventana se rompió y el hombre escapó en la oscuridad de la noche. Sarah estaba herida pero no vencida. Sabía que se estaba acercando a la verdad y que había llegado al punto de no retorno. El precio de la verdad era alto, pero ella estaba decidida a descubrir la conspiración detrás de los secretos de su madre y de Veragale. En el próximo capítulo, la búsqueda la llevaría a una revelación que cambiaría todo. Capítulo 9. La pista del abogado. Después del peligroso encuentro en el refugio, Sarah sabía que estaba acercándose peligrosamente a la verdad detrás de la conspiración. Pero también sabía que no podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca de descubrir lo que realmente le había sucedido a su madre y al político desaparecido. Una revisión más detenida de los archivos que encontró en el refugio reveló una pista importante. El nombre de un abogado, Robert Donovan, que había estado involucrado en casos de corrupción gubernamental en la época de los eventos de 1992. Sarah sospechaba que Donovan podría tener información valiosa sobre lo que realmente sucedió y sobre la conexión entre su madre y el político desaparecido. Se embarcó en una misión para localizar a Robert Donovan, pero la búsqueda resultó ser más difícil de lo que había anticipado. Donovan había desaparecido de la vida pública y era un hombre difícil de rastrear. Sin embargo, Sarah tenía una ventaja: un contacto dentro de la comunidad legal que le proporcionó información sobre el paradero actual de Donovan. Finalmente, después de semanas de seguimiento, Sarah logró encontrar a Donovan viviendo bajo un nombre falso en una ciudad cercana. Lo confrontó con la evidencia que había reunido y le hizo preguntas sobre los casos de corrupción en los que había estado involucrado, incluido el del político desaparecido. Donovan, visiblemente nervioso, finalmente comenzó a hablar. Reveló información crítica sobre una conspiración que involucraba a figuras poderosas en la ciudad, incluyendo funcionarios gubernamentales corruptos y empresarios influyentes. Sarah estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad detrás de la red de mentiras que había envuelto a Veragale durante años. Pero con cada paso más cerca de la verdad también se acercaba más al corazón de la conspiración y a aquellos que harían cualquier cosa para proteger sus secretos. La pista del abogado solo era el comienzo de una serie de revelaciones que la llevarían aún más profundo en un mundo peligroso y lleno de intrigas. Capítulo 10. Un aliado inesperado. Con la información proporcionada por el abogado Robert Donovan, Sarah había avanzado significativamente en su investigación sobre la conspiración que rodeaba a su madre y al político desaparecido. Sin embargo, también se dio cuenta de que estaba en un juego peligroso en el que la verdad era como una espada de doble filo, capaz de revelar secretos oscuros y, al mismo tiempo, poner en peligro su vida. La investigación la había llevado a un punto muerto. Necesitaba desentrañar la red de mentiras que había envuelto a Veragale durante años, pero no sabía por dónde empezar. Fue entonces cuando recibió una inesperada llamada telefónica de alguien que afirmaba tener información adicional sobre la conspiración. El llamador, que se identificó como Michael Reed, le dijo que había estado siguiendo su investigación desde el principio y que tenía acceso a documentos y pruebas que podrían ayudarla. Aunque Sarah estaba inicialmente escéptica, Michael
compartió detalles que solo alguien con conocimiento interno de la conspiración podría conocer. Finalmente, acordaron reunirse en un lugar seguro y discreto. Cuando Sarah se encontró con Michael, se sorprendió al descubrir que era un periodista de investigación retirado que había estado siguiendo la historia de su madre durante años. Había estado recopilando pruebas de la conspiración y estaba dispuesto a compartirlas con ella. Las pruebas de Michael revelaron una trama aún más compleja de lo que Sarah había imaginado. Había documentos que vinculaban a figuras de la élite de la ciudad con actividades ilegales y corruptas, incluido el encubrimiento de la desaparición del político. Sarah se dio cuenta de que había encontrado un aliado inesperado, alguien que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Con la información de Michael, Sarah estaba un paso más cerca de desentrañar la conspiración, pero también sabía que la verdad estaba cerca y que aquellos que la protegían no dudarían en hacer cualquier cosa para detenerla. En el próximo capítulo, se enfrentaría a una elección difícil: seguir adelante con la investigación, a pesar del peligro inminente, o retirarse y proteger su vida. Capítulo 11. Las mentiras de la élite. La colaboración con Michael Reed, el periodista retirado, había arrojado luz sobre la conspiración que rodeaba a Vera Dale y a su madre, Rachel Mitchell. Juntos, habían desenterrado pruebas impactantes que vinculaban a figuras de la élite de la ciudad con actividades corruptas y encubrimientos. A medida que Sarah y Michael profundizaban en sus investigaciones, descubrieron que la conspiración estaba relacionada con una red de influencia que abarcaba desde políticos corruptos hasta poderosos empresarios. Había pruebas de sobornos, extorsiones y tratos sucios que habían mantenido a la ciudad en un estado de corrupción durante décadas. La verdad se estaba revelando de manera implacable, pero también lo eran las amenazas. Sarah y Michael comenzaron a recibir advertencias más directas. Sus oficinas fueron allanadas y sus archivos robados. Los mensajes anónimos se volvieron más amenazantes, y la sombra de la conspiración se cerraba cada vez más sobre ellos. En un giro inesperado, Michael fue secuestrado por personas desconocidas que lo llevaron a un lugar desconocido. A través de una llamada telefónica anónima, Sarah supo que su vida estaba en peligro. Decidió arriesgarlo todo y enfrentarse a aquellos que estaban detrás de la conspiración. Con la ayuda de las pruebas recopiladas por Michael y la información que habían descubierto juntos, Sarah estaba más decidida que nunca a exponer la verdad detrás de las mentiras de la élite. Pero también sabía que estaba adentrándose en una trampa mortal y que el enfrentamiento final con la conspiración sería inevitable. En el próximo capítulo, Sarah se enfrentaría cara a cara con los enemigos que habían estado ocultos en las sombras durante tanto tiempo. Capítulo 12. El juego del gato y el ratón. Con la vida de Michael Reed en peligro, Sarah sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. La conspiración que rodeaba a Vera Dale se estaba volviendo cada vez más mortal, y la lucha por la verdad estaba llegando a su punto crítico. Sarah decidió seguir la única pista que tenía, una dirección en la que había rastreado a Michael antes de su secuestro. Llegó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar oscuro y siniestro que parecía sacado de una pesadilla. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros y polvorientos, podía sentir la tensión en el aire. Finalmente, llegó a una sala donde encontró a Michael atado y esposado. Estaba herido pero vivo. Sarah lo liberó y comenzaron a planear su escape. Sabían que no podían enfrentarse solos a la conspiración y que necesitaban ayuda. Mientras intentaban salir del almacén, se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos por hombres armados que claramente eran parte de la conspiración. Una persecución frenética se desató mientras Sarah y Michael luchaban por mantenerse un paso adelante de sus perseguidores. Finalmente, lograron escapar del almacén, pero sabían que no podían volver a la seguridad de sus vidas anteriores. Se habían convertido en objetivos, y la conspiración estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos oscuros. Sarah y Michael se refugiaron en un lugar seguro y comenzaron a planear su próximo movimiento. Sabían que debían llevar la lucha a la conspiración y exponer la verdad a la luz del día, sin importar el costo. El juego del gato y el ratón estaba lejos de terminar, y la lucha por la verdad los llevaría a enfrentarse a enemigos poderosos y despiadados. En el próximo capítulo, la batalla final por la verdad llegaría a su punto culminante. Capítulo 13. La trampa se cierra. Sarah y Michael estaban en la huida, conscientes de que se habían convertido en objetivos de la conspiración que rodeaba a Vera Dale. Habían logrado escapar del almacén y habían encontrado un lugar seguro donde planear su próximo movimiento. La conspiración estaba dispuesta a todo para proteger sus secretos oscuros y había demostrado ser implacable
en su persecución. Sabían que tenían que llevar la lucha directamente a aquellos que estaban detrás de la red de mentiras. Habían recopilado pruebas suficientes para exponer a los culpables y estaban decididos a hacerlo. Sarah y Michael comenzaron a colaborar con un periodista de investigación de renombre nacional que había estado siguiendo de cerca la historia de la conspiración en Veradale. Juntos, planeaban una exposición masiva que sacaría a la luz los detalles de la corrupción gubernamental, los encubrimientos y la desaparición del político. Sin embargo, la conspiración también estaba tomando medidas. Sarah y Michael comenzaron a recibir amenazas más directas y señales de que sus enemigos estaban cerrando la trampa. Sabían que el enfrentamiento final se acercaba rápidamente y que tendrían que enfrentarse a un poderoso enemigo. En el próximo capítulo, la batalla por la verdad alcanzaría su punto culminante. Sarah, Michael y su aliado periodista estarían en la línea de fuego mientras se enfrentaban a la conspiración que había estado oculta en las sombras durante tanto tiempo. La trampa se cerraba, pero también lo estaba haciendo la red de mentiras que habían tejido. Capítulo 14. La revelación final. La conspiración en Veradale se había vuelto más peligrosa que nunca. Sarah, Michael y su aliado periodista estaban preparados para exponer los oscuros secretos de la élite corrupta de la ciudad, pero también sabían que el enfrentamiento final sería extremadamente arriesgado. El día de la revelación llegó. El periodista había preparado una exposición detallada que incluía pruebas documentadas de corrupción gubernamental, sobornos y encubrimientos. Estaba listo para presentar estas pruebas al público y a las autoridades, lo que podría poner fin a décadas de engaño y corrupción. La conferencia de prensa estaba llena de periodistas, funcionarios gubernamentales y ciudadanos interesados. Sarah, Michael y su aliado se prepararon para hacer públicas las pruebas ante un auditorio expectante. Pero mientras el periodista comenzaba a exponer los detalles de la conspiración, se dieron cuenta de que algo andaba mal. La conferencia fue interrumpida por hombres armados que entraron en la sala y tomaron el control. Eran mercenarios contratados por la conspiración, dispuestos a hacer cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Sarah, Michael y el periodista se encontraron en medio de un enfrentamiento mortal. Hubo disparos y caos mientras luchaban por su vida y por proteger las pruebas que habían reunido. La revelación final estaba en juego, y la conspiración estaba dispuesta a matar para proteger sus secretos. En medio del caos, Sarah logró escapar por poco y buscar refugio en un lugar seguro. Sabía que tenía que encontrar una manera de exponer la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a la conspiración por su cuenta. El próximo capítulo sería la culminación de la batalla por la verdad y el enfrentamiento final con aquellos que habían tejido la red de mentiras que había mantenido a Veradale en la oscuridad durante tanto tiempo. Capítulo 15. Desenredando la red de mentiras. Sarah estaba en la carrera contra el tiempo para exponer la verdad detrás de la conspiración en Veradale. Después de escapar del ataque en la conferencia de prensa, sabía que tenía que actuar rápidamente antes de que los enemigos que la acechaban pudieran detenerla de nuevo. Se reunió con Michael, que había logrado escapar ileso de la confrontación en la conferencia de prensa. Juntos, revisaron las pruebas que habían reunido a lo largo de su investigación y elaboraron un plan para desenmascarar a los responsables de la corrupción y la desaparición del político. Decidieron hacer pública la información a través de canales alternativos, utilizando medios de comunicación independientes y la ayuda de ciudadanos preocupados por la verdad. Esta estrategia les permitiría exponer la conspiración sin ser bloqueados por aquellos que tenían el control sobre los medios tradicionales. La revelación final se convirtió en un evento masivo en línea, con miles de personas sintonizando para escuchar las pruebas documentadas de corrupción y engaño. Sarah, Michael y su red de aliados presentaron la evidencia de manera convincente, y pronto la conspiración se vio en la defensiva. Las autoridades finalmente se vieron obligadas a actuar, y se abrió una investigación oficial sobre la corrupción gubernamental y la desaparición del político. Los responsables comenzaron a caer uno tras otro, enfrentando acusaciones y cargos. El enfrentamiento final con la red de mentiras llegó a su fin, y la verdad salió a la luz. Veradale comenzó a sanar de las heridas causadas por décadas de corrupción y encubrimiento. Sarah había desenredado la red de mentiras que había mantenido a la ciudad en la oscuridad y había honrado la memoria de su madre. En el epílogo de esta historia, Sarah pudo encontrar la paz y el cierre que tanto buscaba. Aunque la batalla había sido ardua y peligrosa, la verdad prevaleció y la justicia fue servida. La red de mentiras había sido desmantelada, y Veradale comenzó a escribir un nuevo capítulo en su historia.
historia. Conclusión. La Red de Mentiras es una historia de suspenso y conspiración que sigue a Sarah en su búsqueda implacable de la verdad detrás de la desaparición de su madre y la conspiración que había envuelto a su ciudad natal, Verdale. A lo largo de 15 apasionantes capítulos, la historia se desarrolla con giros y vueltas, mientras Sarah y sus aliados luchan por desentrañar la red de mentiras que ha mantenido ocultos oscuros secretos gubernamentales y empresariales. A medida que Sarah se adentra en el peligroso mundo de la corrupción y la intriga, descubre no solo la verdad sobre su madre y el político desaparecido, sino también detalles impactantes sobre su propio pasado. Con cada revelación, se enfrenta a amenazas, persecuciones y la traición de aquellos que buscan proteger la conspiración a cualquier costo. A lo largo de la historia, Sarah muestra una valentía inquebrantable y una determinación férrea para descubrir la verdad y exponer a los culpables. A medida que se sumerge más profundamente en la red de mentiras, se encuentra con aliados inesperados y enemigos poderosos, enfrentando peligros constantes en su búsqueda de justicia. En el emocionante desenlace, Sarah y sus aliados logran exponer la conspiración, lo que lleva a la caída de aquellos que han estado involucrados en actividades corruptas durante años. La ciudad de Verdale comienza a sanar y a dejar atrás su oscuro pasado. La Red de Mentiras es una historia de determinación, valentía y la búsqueda incansable de la verdad, incluso cuando enfrentamos peligros insondables. A través de los giros y vueltas de la narrativa, la historia demuestra que la verdad siempre prevalecerá, sin importar cuán poderosos sean los secretos que la ocultan.